dejado influenciar por Dios en su vida. Se había dejado influenciar por la presencia de Dios, por la enseñanza de Dios. Y esa influencia divina en su corazón, en su vida, hizo que ella fuese elegida ¿para qué? Para que naciera Jesús. Para que naciera Jesús. Pero Jesús dice aquí que en griego es la palabra Jesús y dice que quiere decir Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Hoy nos toca la doctrina de la salvación. Sí, los que traen ahí su folleto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Jesús? Jehová es salvación. Y dice que también significa Él es el Salvador o es el Salvador, el Salvador. El que salva, salvación. Entonces, ¿qué iban a hacer aquí? La salvación. Dice que la salvación vino a nacer a través de María cuando ella, ¿qué? Se dejó influenciar. Permitió la influencia de Dios en su vida. Pero me hago esta pregunta, ¿cómo sería que ella permitió la influencia de Dios en ella? ¿Cómo se imagina usted cómo ella se dejó influenciar por Dios? Bueno, pero ¿la comunión del Espíritu Santo vino por la influencia o el Espíritu Santo era la influencia? ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo en alguien que, un ejemplo, que ni conoce de Dios ni de su palabra, ni obedece, ni... No escucho fuerte. Y bueno, y si obedecía, ¿qué obedecía? Ah, entonces primero conoció qué. Y luego de que conoció la palabra, creyó y luego la vivía. Así es como Dios influencia nuestra vida. Cuando conocemos el mensaje, cuando conocemos la palabra, ¿y qué? Y la creemos. Y cuando la creemos, la vivimos. Y cuando eso sucede en nuestra vida, viene la influencia de Dios, viene la gracia. Y cuando viene la gracia, ¿qué pasó? Vino la salvación. Empezó a crecer la salvación dentro de ella. Empezó a crecer la salvación. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, nosotros necesitamos ser influenciados por Dios a través de su palabra. Necesitamos oír la palabra, oír el mensaje, después creerlo. Luego vivirlo. Mire, le voy a leer un pasaje por aquí que anoté. Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe. Dice Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, ¿qué dice? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué necesitamos para participar de la salvación? Creer en el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios es el Verbo. El Verbo que se hizo hombre y habitó. Entonces, creer en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito, ¿es creer en qué? En la palabra, en el Verbo. En el Verbo, dice la Escritura, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, nuestro Señor Jesús, él es el medio de salvación. En Él está la salvación. Su nombre, Jesús, no es su nombre, es la función o parte de la función importantísima, determinante para el ser humano de proveernos salvación y vida eterna. Pero para que la salvación nazca en nosotros, ¿qué necesitamos? Dejarnos influenciar por la palabra, creer la palabra. Y la palabra, diga conmigo, y la palabra habla de Cristo. La palabra da testimonio de Cristo, de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. La palabra solo da testimonio, pero necesitamos creer. Yo te pregunto, ¿cuántos ya creímos? A ver, ¿cuántos creemos? Gloria a Dios. Entonces aquí dice, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En el verso 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y su reino? Por eso nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino no tiene fin. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le exaltan? Dile una ofrenda de palmas al Señor. El mundo celebra Navidad, celebra todo lo que ahorita usted ve que andan haciendo, pero no tienen ni idea. Celebrar a Jesús es celebrar que tenemos salvación y vida eterna. Eso es celebrar la Navidad, que tenemos salvación y vida eterna a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Celebrar la Navidad no es poner luces y poner un árbol y hacer ponche y romper la piñata. No, mi hermano. ¿De qué sirve hacer todo eso y hacer bacalao, pavo, no sé qué tanto? Si vivimos en la perdición, si se vive sin salvación, si se tienen vidas con rumbo a la condenación. Celebrar Navidad es hallar gracia delante del Señor, porque creemos en su palabra, porque tenemos fe en su palabra, que es Cristo, porque el Verbo se hizo carne. Eso es salvación. Pastor, ¿puedo poner lucecitas? Pues mira, si no estás viviendo en fe la enseñanza de Cristo, y voy a incluirme, si no estamos viviendo en fe la enseñanza de Cristo, la enseñanza de la palabra, ¿de qué sirven las lucecitas? Se van a ver bien bonitas
y se va a ver bien bonita tu casa y todo, pero lo que Dios quiere es mirar gracia en nosotros, la influencia de su palabra en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere ver y que nazca Jesús, que nazca el Salvador y que nazca la salvación y que crezca la salvación. Pero la gente allá afuera en el mundo ha cambiado la salvación por paganismo, por una fiesta donde hay borracheras, donde hay, si usted quiere, baile y yo no sé qué tanto. Y la influencia de Dios en su vida. Y la influencia de Dios en su corazón. Y la influencia de Cristo en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Papá, mamá, ahorita vengo, me invitaron a la posada acá. Hijo, no llegues tarde. No, mamá, como a las 5 de la mañana ya estoy aquí. Si no, me quedo por allá porque me van a invitar unos ponches con piquete. Esa es la influencia, o la influencia, perdón, esa es la influencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Esa es la influencia de Dios en la vida de nuestros hijos. Aquí dice con toda claridad, aquí dice, has hallado gracia. Se encontró que tu vida está influenciada por Dios. Y por eso viene la salvación. Por eso viene Jesús a nacer en tu vida, a nacer en tu hogar, a nacer en tu casa. Por eso viene la salvación. Porque oíste el mensaje y lo creíste, porque escuchaste el mensaje y lo abrazaste con fe y lo vives y te esfuerzas en vivirlo. Yo estoy seguro que si tú y yo estamos luchando por dejarnos influenciar por el Señor, por su palabra, por su mensaje, por Cristo, mira, lo de más y lo de menos son las luces. De verdad. Lo de más y lo de menos son las luces. Y va a ser lo que menos te va a preocupar y lo que menos te va a inquietar y lo que menos te va a interesar. Lo que más nos importa es que Cristo esté en nuestra vida. Es que el Señor Jesús, el Salvador, esté en nuestra casa, esté en nuestros hijos. Yo recuerdo hace muchos años, muchos, le decía yo al apóstol Víctor, mi padre, mi padre, mis hijos eran pequeños, no sé, 4, 5 años, 6 años, no sé. Y le decía, es que mis hijos ven las lucecitas. Y me dijo, ponlas, ponlas. Ve a Acapulco a cualquier fecha, en cualquier fecha y verás toda la costera Miguel Alemán con las palmeras con lucecitas. Me dijo, ponlas, solo déjalas todo el año. Sí, ahí las puse y ahí se acabaron. Ponlas para que se vea bonita tu casa. Me dijo, pero enséñales que se dejen influenciar, enséñales que tu vida esté influenciada por Cristo, enséñale que tu hogar, tu matrimonio, tu familia, somos hogares, somos familias influenciadas con la influencia divina de la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, hoy yo quiero decirte esto. La salvación dice aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Diga, salvo, salvo. Entonces diga, la salvación es por creer. Tenga ánimo, diga, la salvación es por creer. ¿Creer qué?
es bien, casi siempre lo resumimos en decir, creer en Jesús, creer en Cristo. Y todos muchas veces nos quedamos así como que creer en Cristo es creer en esta taza. Ah, no, ¿tú crees en Cristo? No, sí, sí creo. A ver, pregúntale al que está a tu lado. Pregúntale. Dile, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Salvador? ¿Tú crees que la salvación viene de Él? Nada más uno lo cree, los demás. Hoy los vamos a invitar a aceptar a Cristo. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cómo no? Pero a veces le repito, pensamos que creer en Jesús es creer en la taza. Creer en Jesús es creer en todo lo que Él enseña, creer en todo lo que Él establece, creer en todo lo que Él dice. Eso es creer en Jesús. Creer en toda su palabra, creer en sus promesas. ¿Cuántos creemos en Jesús? Y cuando oímos su palabra, escuchamos su mensaje, escuchamos sus enseñanzas y las abrazamos, las creemos. Es ahí cuando dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en su palabra, cree en sus enseñanzas, cree en el mensaje, cree en sus obras, cree en todo lo que su palabra nos enseña. Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Cuántos creemos? Ah, pero si el Señor Jesús dijo, le dijeron, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Crees eso? Bueno, ya lo creemos. ¿Ahora qué sigue? Ah, ahora hazlo. Ahora hagámoslo. Ahora vivámoslo, porque eso es creer. La misma palabra, el mismo Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué necesitamos? Creer, ¿creer qué? ¿Creer en Él o creer en su mensaje, creer en sus enseñanzas, creer en su palabra? Es que la gente allá afuera del mundo ha enseñado que creer en Jesús es creer en el colguijo aquí, con el muñequito ahí. No, no, yo sí creo. No, ni nunca ha oído un mensaje, ni nunca ha abierto una Biblia para leer lo que Jesús dijo, lo que Él enseñó. Pero usted les pregunta, oiga, ¿usted cree en Jesús? No, sí, sí. Mira, aquí lo traigo colgado. ¿Cuánta gente hay así? ¿Qué cree que eso es creer en Jesús? No, mi hermano. Creer en Jesús es creer en su enseñanza. Creer que si Él dijo, el que roba ya no robe más. Decir, yo creo esa palabra y de aquí en adelante dejo de robarle el gozo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi pariente. Hay gente que le roba la paz a otro. Aquí no, en otros lugares. Hay hijos que le roban la paz a sus padres cuando no llegan a casa, cuando no llegan temprano, cuando no quieren avisar ni dónde andan. Entonces, cuando la escritura dice que los ladrones, que los que roban, no, ¿cómo dice? No entrarán o no heredarán la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces dice, no, no es decir yo creo en Jesús sin desconociendo lo que Él enseñó y mucho menos sin obedecerlo. La fe nos debe llevar ¿a dónde? A la obediencia. Amén. Dice la escritura que ya, que el que mentía,
ya no mienta. ¿Cuántos creemos ese mensaje que es de Cristo? ¿Cuántos creemos ese mensaje que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces ahí es donde esa fe de decir yo creo nos debe de llevar a luchar contra la mentira. Y pelear y luchar la batalla por ya quitarnos la mentira. Porque lo creímos y el haberlo creído nos va a llevar al paso de fe, a vivirlo, a cambiar. Y eso va a hacer que entonces hallemos gracia. Y eso va a hacer que entonces la salvación nazca en nosotros, empiece a crecer. Yo he conocido mucha gente a lo largo del caminar en Dios que platicando con ellos muchas veces dudan de su salvación. He conocido a mucha gente que no siente una seguridad de ser salvos. ¿Usted no ha conocido de esos? No, no estoy diciendo que usted sea. Estoy diciendo que si usted no ha conocido. Pero pensando las cosas, ¿qué, qué será lo que hace que un cristiano tenga duda de su salvación? Ayúdenme. ¿Qué podría ser que el pecado? ¿O que bien sabe que no está obedeciendo? ¿O que bien sabe que la fe que dice tener no la lleva a la vida diaria? No está creyendo. Y lo que el Señor pide para darnos la salvación es fe. Es creer todo lo que Él quiere es que creamos. Él sabe y nos dale una ofrenda de palmas al Señor. Él sabe y Él nos ha enseñado que si tú y yo creemos, esa fe, ese creer nos va a llevar al siguiente paso que es obedecer, luchar por obedecer, luchar por vivirlo, luchar por ponerlo por obra. Es el paso siguiente, es el resultado de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Oiga, porque por gracia sois salvos. ¿Qué más? Por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? ¿Por medio de la fe en qué? Ah, en todo lo que es Cristo, en todo lo que representa a nuestro Señor Jesús, su vida, su enseñanza, su sacrificio. A veces nada más hablamos de que fue a la cruz. Ah, no, sí, sí, creo que fue a la cruz. Pero creer que fue a la cruz también es creer su enseñanza, creer su palabra. Él dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero ¿qué más dijo? Pero ahora te digo que el que te hiere en la, ¿qué dice? Ponle la otra. Se dijo, amarás a prójimo y a tu enemigo, a ese, échatelo, pero ahora yo te digo, ama también al que es tu enemigo. Bendícelo, ora por él. ¿Cuántos lo creen? Es que esa es la fe, esa es la salvación. Entonces, es cuando no estamos viviendo la enseñanza
esa falta de fe que nos hace no vivir, es la que también nos hace dudar. Es la que también nos hace sentir la incertidumbre. ¿Cuántos confesamos que Jesús es nuestro Señor? Que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios. ¿Cuántos declaramos que Él dio su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna? ¿Qué sería el paso siguiente después de esa confesión? Creer la palabra, querer saber más de la enseñanza de Él para llevarla a nuestra vida. Ese sería el paso a seguir. Mire, Juan capítulo 5, por favor, vaya conmigo. Juan 5. Dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Verso 25, en verdad os digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. Mire, aquí dice que hay que creer en el mensaje de la palabra. Pero hay algo importante, dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna. ¿Qué hay que creer? Léale, ¿qué dice el verso 24? ¿Qué hay que creer? Ahí, léale, por favor. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué hay que creer? La palabra. No, no nada más que dio su vida en la cruz, gloria a Dios, dio su vida en la cruz, pero hay el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es un cambio radical en la vida del hombre. El mensaje de la cruz no es solo mirar al crucificado, porque si no todos los que lo traen aquí colgado y que lo miran, necesitamos creer la palabra. Entonces, mis hermanos, yo quiero que entendamos esto y nos quede claro. Vienen estas fechas, estamos en estos tiempos donde el mundo dice que celebra el nacimiento del Salvador, pero ¿y la palabra, el mensaje? Si la palabra nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, así está escrito. Y el mensaje. Y yo no sé si le ponemos ahí en el Google cuánto alcohol o cuánto vino se vende en estas fechas, si crece la venta de alcohol, la venta de vino y la gente de verdad estará creyendo. ¿Estará creyendo el mensaje? ¿Estará creyendo la palabra? Y mire, que allá afuera la gente que vive sin Dios no crea, pero que los de acá adentro